Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que siempre da de qué hablar en el mundo de las celebridades, los celos. Y no cualquier celo, sino unos que involucran a dos de los nombres más sonados del momento en Turquía y, por qué no decirlo, a nivel internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, las sospechas y un posible despido, que ha revolucionado las redes sociales y los portales de noticias. Si les gusta el drama, las historias de amor y las intrigas del corazón, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos adentremos en este fascinante lío, ya saben lo que tienen que hacer. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Dicho esto, vamos a empezar. Seguro que muchos de ustedes conocen a Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, especialmente tras su exitoso papel en Erkencikus, donde compartió pantalla y, como muchos rumoreaban, también química con el mismísimo Can Yaman. Ambos se convirtieron en la pareja de moda, la favorita del público, y aunque su relación en pantalla era palpable, los rumores de que esa conexión trascendía las cámaras nunca cesaron. Y vaya si alimentaron la imaginación de los fans. Pues bien, parece que la vida real a veces imita al arte o quizás, simplemente, los celos hacen de las suyas, incluso entre celebridades. El meollo de nuestro chisme de hoy gira en torno a la supuesta reacción de Can Yaman ante la cercanía de Demet Özdemir con su profesor de italiano. Sí, han oído bien. Resulta que Demet, con esa sed de conocimiento que la caracteriza, decidió que era el momento perfecto para perfeccionar su italiano. Un idioma romántico perfecto para un artista. Y claro, para aprender bien, uno necesita un buen profesor, alguien que no solo domine la gramática y la pronunciación, sino que también logre que el alumno se interese y se sienta cómodo. Y al parecer, Demet encontró a ese profesor ideal. El problema, o la chispa que encendió la pradera, es que este profesor, según los rumores que circulan como pólvora, habría desarrollado una cierta admiración, llamémoslo así, por su brillante alumna. Las redes sociales, como siempre, fueron el primer termómetro de esta situación. Empezaron a surgir comentarios, a veces velados, a veces bastante directos, que apuntaban a una conexión especial entre Demet y su tutor. Fotos compartidas en redes sociales, comentarios con emojis sugerentes, pequeñas interacciones que para los ojos más observadores y los ávidos de cotilleos, eran señales inequívocas de que algo más que una simple relación académica estaba sucediendo. Imaginen la escena. Demet, rodeada de libros de italiano, practicando frases románticas, y al otro lado, un profesor que quizás se sentía cada vez más cautivado. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista masculino, Can Yaman. Si algo sabemos de Can, es que es un hombre pasional, carismático y, por lo que se ha rumoreado a lo largo de su carrera, también bastante posesivo y con un fuerte carácter. Recordemos sus inicios, su ascenso meteórico, la intensidad con la que se vive en el ojo público. Él y Demet fueron una pareja mediática potentísima, y aunque oficializaron su relación por un tiempo, los altibajos y las rupturas también forman parte de su historia. Por eso, ante la menor señal de que la mujer que le interesaba, o con la que había tenido una conexión tan fuerte, pudiera estar involucrada emocionalmente con otra persona, la reacción de Can no se haría esperar. Los medios turcos, siempre al acecho de cualquier novedad que pueda vender titulares, empezaron a investigar. Y lo que encontraron, o lo que prefirieron interpretar, fue que Can Yaman, al enterarse de la posible cercanía entre Demet y su profesor de italiano, habría tomado medidas drásticas. La historia que ha dado la vuelta al mundo es que Can, en un arrebato de celos, habría intervenido para que ese profesor de italiano desapareciera de la vida de Demet. Sí, así como lo oyen. Un despido orquestado por el mismísimo Can Yaman, moviendo los hilos de la industria para proteger lo que él consideraba suyo. Según los reportes de algunos portales de noticias, la presión habría sido tan grande, las influencias de Can tan significativas, que el profesor se habría visto obligado a renunciar o, directamente, a ser despedido de la institución o del programa donde impartía clases a Demet. Algunos mencionan que Can se habría puesto en contacto con personas influyentes dentro del círculo de Demet, expresando su descontento y su incomodidad con la situación. Otros, más dramáticos, hablan de una confrontación directa, aunque esto último parece menos probable y más parte de la especulación mediática. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto?
Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? En el mundo de las celebridades, los rumores son una moneda de cambio constante. A veces se magnifican situaciones triviales, otras veces se ocultan verdades incómodas. Lo que sí es innegable es que la imagen de Can Yaman como un hombre celoso no es nueva. A lo largo de su relación con Demet, y también en otras facetas de su vida personal, han surgido comentarios sobre su temperamento y su forma de manejar las relaciones. Se le describe como un hombre que se entrega por completo, pero que también espera exclusividad y lealtad. Y si pensamos en Demet Özdemir, ella es una mujer independiente, una artista en ascenso, que está construyendo su propia carrera y tiene derecho a explorar sus intereses, a aprender nuevos idiomas, a rodearse de las personas que la inspiran. La idea de que alguien pueda dictar su vida, o interferir en sus decisiones personales por motivos de celos, resulta un tanto anticuada, ¿no creen? Sin embargo, en el contexto del espectáculo, donde las apariencias y las relaciones públicas juegan un papel crucial, este tipo de historias se vuelven muy jugosas. Lo fascinante de esta historia es que nos permite reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, la dinámica de poder en las relaciones, especialmente en el mundo de las celebridades, donde la fama y la influencia pueden usarse de maneras inesperadas. Por otro lado, la eterna batalla entre la vida pública y la vida privada de las estrellas. ¿Hasta dónde pueden llegar sus relaciones personales sin que afecten su carrera o sin que la prensa se entrometa? Y por supuesto, la naturaleza humana del celo. ¿Es natural sentirlo? ¿Cuándo se convierte en algo destructivo? Consideremos también la estrategia mediática. ¿Podría ser que esta historia, ya sea real o exagerada, esté siendo utilizada para generar más interés en ambos actores? En el mundo de las redes sociales y del entretenimiento, la controversia es a menudo sinónimo de visibilidad. Un rumor de celos, un posible despido, todo esto alimenta la conversación, los comentarios, las interacciones y eso, al final del día, beneficia a quienes manejan la imagen de estos artistas. Ahora, si nos ponemos del lado de la lógica, ¿sería Can Yaman capaz de hacer algo así? Él es un actor que, si bien puede ser apasionado, también es inteligente y consciente de su imagen pública. Un acto tan directo y quizás coprofesional como interferir en las clases particulares de su expareja podría tener consecuencias negativas para él. Sin embargo, los rumores no siempre se basan en la lógica pura, a menudo se nutren de la emoción, de la especulación y de la interpretación de pequeños gestos. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha resonado con fuerza. Los fans de ambos se han dividido, algunos defendiendo a Can, otros criticándolo, y muchos más especulando sobre la veracidad de la historia. La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Demet, Can, o alguna fuente realmente fidedigna, todo se mantiene en el terreno de las suposiciones. Pero ¡ay, qué sabrosas son las suposiciones cuando se trata de las vidas de las estrellas! Podríamos imaginar a Demet, sintiéndose quizás un poco molesta o incluso divertida por toda esta situación. Ella, centrada en su desarrollo profesional y personal, y de repente envuelta en un escándalo de celos que involucra a su exnovio y a su profesor de italiano. Es un escenario digno de una telenovela, ¿no creen? Y no sería la primera vez que la vida de estas celebridades turcas nos ofrece tramas dignas de la ficción. Lo importante es que, más allá de los rumores y las posibles interpretaciones, Demet Özdemir sigue adelante con su carrera, construyendo su propio camino, y Can Yaman también, consolidando su éxito internacional. Las relaciones, las pasiones, los celos, todo eso forma parte de la vida de cualquier ser humano, famosos o no. Lo que hace este caso particular es que lo vivimos a través del prisma del espectáculo, amplificado por los medios y consumido por millones de fans que seguimos de cerca cada uno de sus pasos. Así que, para resumir un poco esta historia tan jugosa, tenemos a Demet Özdemir aprendiendo italiano, a un profesor que quizás se acercó un poco demasiado, y a Can Yaman, presuntamente, reaccionando con celos y orquestando una especie de despido para este profesor. Una trama que ha incendiado las redes y ha puesto a todos a hablar. Si bien la verdad absoluta puede que nunca salga a la luz, lo que sí es seguro es que esta anécdota nos ha dado mucho de qué hablar y nos ha recordado que el corazón, incluso en el mundo de las estrellas, sigue siendo el motor de muchas historias. Y hasta aquí nuestro recorrido por este intrigante capítulo de la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta historia llena de pasión, rumores y posibles celos. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes.
Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman es capaz de hacer algo así? ¿Les parece exagerada la reacción de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Así nos ayudan a seguir trayéndoles las noticias y las historias más jugosas del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.